Finalmente vamos a escuchar al defensor del pueblo de la provincia de Santa Fe, el doctor Raúl Lamberto. Bueno, buenos días, amigo Jorge, secretario general de ATE, al compañero Rubén, secretario adjunto de la CGT Santa Fe, y a Juan Cruz Jiménez, subsecretario de Trabajo Decente del Ministerio de Trabajo de la provincia. A todas las organizaciones, sindicatos, CGT, ATE, a los trabajadores que nos acompañan, a los funcionarios. En primer lugar, el tema de la violencia laboral es claramente un abuso de poder. Abuso que puede ser en las relaciones de trabajo, en las relaciones económicas, en las relaciones políticas, en las relaciones administrativas escalafonarias, pero claramente es un abuso de poder donde, en particular en determinados trabajos, las fuerzas policiales, salud, educación, muchas veces quienes se encuentran más desprotegidos son las mujeres. En esta provincia hay una ley que fue sancionada en el año 2005, el 7 de julio del 2005, es la ley 12434. Esta ley fue iniciativa de legisladores, muchos de ellos eran legisladores que provenían del Frente Gremial, que eran dirigentes gremiales, y que sometieron a consideración varias leyes, por supuesto en un momento difícil, porque se pensaba que este tipo de leyes podrían ser algún tipo de haberse utilizado como, de amedrentar a la gente, de decir que lo van a denunciar, cuando en realidad lo que tendría que tenerse en cuenta con estas leyes es que se quería prevenir lo que es evidentemente la violencia en el trabajo. Yo quiero leerle 2 o 3 párrafos de los considerandos, porque pensemos esto más de 10 años atrás y lo importante que significó y lo que, cuando la realidad era distinta a la de hoy. Dice que en un informe de la Organización Internacional del Trabajo de 1996, donde se realizó una encuesta entre trabajadores de 36 países en los que se registraban las observaciones formuladas por los trabajadores en relación con lo que ocurría en su ámbito laboral, con el resultado de que Argentina, junto a Francia, Rumania, Canadá e Inglaterra, tenían las tasas más elevadas de agresiones y de acoso sexual. También agregaba que asimismo el riesgo era considerablemente más alto para las mujeres, habida cuenta de que su mayor participación en las ocupaciones más expuestas como la enseñanza, el trabajo social y la enfermería. Y decía además que dichos estudios llegaron a tipificar más de 25 modalidades de violencia laboral en el ámbito público, entre las que se mencionan la abierta violación de las normas vigentes, la coexistencia de excesivos escalafones diferentes con abismales diferencias salariales, el hacinamiento y las condiciones de trabajo denigrantes, sumarios injustificados, desprotección de la maternidad, acoso sexual, amenazas de todo índole, etc. Esto es lo que decían los considerandos de los proyectos que fueron sancionados. Dentro de esos proyectos se planteaba lo siguiente: ¿ante quién denuncia a alguien que está expuesto a violencia laboral? La ley prevé que se lo haga ante el superior del denunciado y una creatividad de uno de los legisladores de origen gremial ante la Defensoría del Pueblo. ¿Por qué ante la Defensoría del Pueblo? De hecho, la Defensoría del Pueblo es un órgano de defensa de los derechos humanos. Derechos humanos en sentido amplio, y por supuesto dentro de ese sentido amplio está el derecho a un trabajo decente, a defender el trabajo, a defender la convivencia en el trabajo, a defender que el trabajo y al trabajador sea respetado en el marco
de las relaciones laborales y no sujeto a los vaivenes muchas veces del abuso de poder. Entonces, se estableció este requisito de que la denuncia se pueda hacer ante la Defensoría del Pueblo, y 2 años más tarde, en el año 2007, se reglamentó la ley que, como todas estas leyes que pueden generar alguna duda, a veces demora en reglamentarse, con lo cual demora en aplicarse, pero por suerte se reglamentó. Y se estableció en el artículo 5, y esto es muy importante, una regla objetiva que no está en la propia ley, pero que establece que en el caso del denunciante, sea la propia víctima o un compañero de trabajo o un testigo, se considera violencia hacia el trabajador cuando se modifican las condiciones en forma inmediatamente después al acto de la denuncia. O sea, se establece una base objetiva. Si una persona hace una denuncia y a los 2 días lo trasladan, le modifican sus condiciones laborales, escalafoniarias, se considera que ha sido una base objetiva de violencia laboral, salvo prueba en contraria. Y esto es muy importante. Creo que esto lo establece la reglamentación, que evidentemente le da mayor certeza a lo que era la ley. Por supuesto que la Defensoría tiene una función, es receptar las denuncias y elevarlas a las autoridades encargadas de llevar adelante, la competencia en particular sobre estos temas. Pero por supuesto, nosotros creemos que la Defensoría tiene, en primer lugar, una mirada interdisciplinaria, es decir, de atención, de protección, de acompañamiento hacia la persona que viene a realizar una denuncia. En segundo lugar, garantizar el respaldo y que sea preservada en su identidad en la mayor cantidad de veces para evitar las represalias futuras. Y por supuesto también esto se extiende hacia los testigos y hacia las personas que de una u otra forma colaboran con algo que no es fácil, porque todo el mundo le cuesta denunciar, pero a su vez muchos le cuesta ser testigo de un hecho de violencia laboral que evidentemente les puede generar problemas en el futuro. Y esta es la realidad. Entonces, frente a eso, la Defensoría es un ámbito de contención, de acompañamiento y de mirada multilateral, porque el acompañamiento se hace desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista social, incluso desde el punto de vista jurídico y laboral. Por supuesto que siempre hay que dar pasos nuevos. Estamos a punto de firmar un convenio de colaboración con el Ministerio de Trabajo, donde tratemos de plasmar esta idea de colaboración, pero desde el punto de vista de la Defensoría, una idea de acompañamiento. No alcanza con ser el receptor de la denuncia o de elevar la denuncia hacia los órganos competentes. La Defensoría tiene que hacer un seguimiento. Tiene que hacer un seguimiento para lograr que las bases que se denuncien sean investigadas y sean plasmados en su caso, si hay actos condenatorios, en una sanción a aquellos que evidentemente generan la violencia laboral. Y esto es muy importante. Y desde ese punto de vista, el convenio que se va a firmar plantea que no solamente hay una colaboración en la recepción de las denuncias, sino en el seguimiento, tanto en cuanto a la verificación de los procedimientos, en cuanto a la verificación del cumplimiento de los derechos, como de las garantías que tiene el trabajador. En definitiva, una vez más, Santa Fe ha sido pionera en derechos, en garantías. Estamos hablando de una ley que tiene más de 10 años y que yo creo que en muchas provincias todavía este tipo de leyes no han sido sancionadas hoy cuando estamos en el 2016. Bienvenido a una provincia que cree en los derechos, que cree en el trabajo, que cree en el trabajo decente y por supuesto siempre acompañada e impulsada por el papel protagónico de las organizaciones gremiales. Muchísimas gracias.
Así dejamos inaugurado oficialmente este Congreso Internacional Ambientes de Trabajo Libres de Violencia. Queremos invitarlos a que ocupen sus lugares. Gracias por haber participado y por dar el presente. También queremos agradecer a la Unión Obrera de la Construcción